Dina es doctora en filosofía de la Universidad de München, profesora de la Universidad Nacional General Sarmiento, investigadora de temas afro-latinoamericanos, en especial afro-argentinos, autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales, entre ellas compiladora de El Negro en Argentina, Presencia y Negación, que lo tenemos aquí adelante, y la presencia africana en nuestra identidad, que también lo tenemos aquí adelante. Entonces tenemos algunas preguntas, Dina. ¿Por qué negritud es una entrada en el diccionario de pensamiento alternativo? Bueno, me parece que quienes han tenido la idea de poner esta entrada estuvieron muy acertados, porque por pensamiento alternativo se entiende poder introducir y responder cuestiones más allá del pensamiento vigente, que tiene todos sus méritos, pero también sus límites. Y negritud es un título muy amplio. En primer lugar hace referencia al grupo de negritud que se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial en París, con figuras como Senghor, el poeta Senghor, que después fue presidente de Senegal, Aimé Césaire, poetas africanos y afrocaribeños. Y la idea del grupo fue dar a conocer a través de la poesía las excelencias de las culturas africanas y de la diáspora africana, que habían sido tan bastardeadas para justificar lo injustificable, el proceso de esclavitud. A raíz de lo cual África fue poco conocida, denigrada, distorsionada. Entonces me parece que ese título es hacer justicia a culturas que tienen mucha importancia y como toda cultura son irreemplazables en la historia de la humanidad. Además nosotros tenemos una gran deuda con las culturas africanas, ¿no? Llegadas con tanto dolor y que sin embargo marcaron todos los aspectos de la vida, el lenguaje, el arte, las costumbres, la organización sociopolítica, etc. No hay aspecto de la vida de nuestros países que no esté tan bien marcado, tan bien constituido por ese sujeto que fue tan desconocido, sujeto histórico y político como fue el negro. Fue y es el negro. Fue y es. Muy bien. Y entonces, para quienes se inician en el tema, ¿qué diferencia hay entre negritud, negrismo, negroide y negro? Porque sabemos que todas son palabras emparentadas, sin embargo, algunas tienen un tinte despectivo, otras un tinte simplemente antropológico. Nos gustaría escuchar de tu propia voz. Sí, sin duda alguna, el término negro fue utilizado en sentido despectivo, también entre nosotros y también en países europeos, porque claro, negro equivalía a una discriminación, a no civilizado, a bárbaro, etc., que hace parte de ese proceso que denigró el África sin ninguna razón, ¿no? Nada más que un interés colonial. Entonces hay una serie de términos, pero entre nosotros algunos insistimos en que hay que hablar de la presencia negra, no solo africana, porque África también tiene su parte árabe, sino subsahariana, es decir, negro-africana. Entonces, negro. Para los que utilizamos este término, claro, no tiene un sentido peyorativo, sino el sentido de ubicar, de referirse, de referencia. Pero no podemos negar de que a veces existen dos términos. Por ejemplo, en francés me parece que se habla, si se dice nègre es despectivo y hay otro término, no me acuerdo ahora cuál. Noir. Noir, noir no. Entonces noir es despectivo y nègre se refiere más a los grupos negros en África y en cualquier otro lugar. Entonces, sí, desgraciadamente es uno de los temas sobre los cuales se sabe poco y entonces se puede jugar con, como decirte, con desubicaciones, con marginaciones, etc. Lo que cabe es darse cuenta
de una vez por todas y reconocerlo explícitamente, que la historia humana está hecha por cada hombre y cada pueblo. Claro. Entonces no podemos discriminar a nadie. Y en nuestros estudios también hay que aceptar de una buena vez por todas que no se puede partir de una lógica como si ella fuera normativa para tratar cualquier asunto, sino que la lógica, es decir, la inteligibilidad o modo de comprensión y la racionalidad o modo de articulación se tienen que ir construyendo pasando por toda la historia concreta. Entonces por eso yo hablo de una interlógica, puesto que nosotros hemos sido educados y digamos, y además a causa de la globalización de la cultura vigente, utilizamos la lógica filosófico-científico-técnica, la lógica occidental, pero se habla de ella sin ubicarla y sin mostrar que es una lógica... Claro, se naturaliza el término. Se naturaliza, sin explicar de que hay tantas lógicas como culturas y tantas lógicas como paradigmas. Por ejemplo, un hombre de ciencia no tiene ninguna dificultad en aceptar la pluralidad paradigmática, porque no podría hacerlo de otro modo. Sin embargo, a nivel general no utilizamos o no reconocemos la pluralidad de modos de pensar o de lógicas. Entonces claro, es un tema sobre el cual yo insisto mucho, porque se juega con él, con esa ambigüedad, hablo de lógica y sobreentiendo ya la lógica filosófico-científico-técnica, que además de ser muy plural dentro de ella misma, claro, es una de las lógicas, si consideramos toda la historia de la humanidad, una de las lógicas que se juega. Bueno, entonces acá salto a otra pregunta. ¿Por qué, o sea, es lícito hablar de poesía o poemas negros y nunca hablamos de poemas blancos o poemas amarillos? Es decir, el hecho de ubicarlo en un rango racial es en cierta forma una manera de reducir, es un reduccionismo, porque también se habla de afrocolombianos, afroargentinos, afrocubanos. Entonces la pregunta es, ¿indispensable hablar en términos raciales cuando se habla de sus producciones artísticas? Lo que ocurre es que se puede emplear lo racial en el buen sentido de la palabra. Yo creo que hay toda una orientación antropológica actual que vuelve a hablar de lo racial en el sentido de decir es una raza, entre otras, no en sentido despectivo. Ahora, con respecto a poesía negra, y tal adjetivo, yo creo que mucho se debió a que cuando se decía africana, no se entendía muy bien si era africana del norte o del África subsahariana. Pero también creo que el mismo movimiento de negritud quiso asumir el término y darle un sentido positivo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hubo todo un movimiento que decía es lindo ser negro, es decir, reivindicador. Entonces me parece que con respecto a lo blanco no es lo mismo, porque como lo blanco es lo vigente. Exactamente. Lo blanco fue lo colonizador y lo globalizador. Decir negro es distinguirlo mejor, porque decir africano no bastaría. Muy bien, es una forma también de visibilizar y de reivindicar. Es una forma de afrorreclamación también el hecho de afirmar. Muy bien. Entonces, bueno, ahora la gran pregunta de si existen los afroargentinos, ¿por qué se ha negado la existencia de esta comunidad y qué rasgo tiene la comunidad de afroargentinos? Bueno, es una larga historia, ¿no? Sabemos que Argentina, o en Argentina de algún modo se impuso el modelo blanco y que los argentinos quieren acercarse al modelo blanco. ¿Qué significa modelo blanco? Significa la Europa central y nórdica. Ya Alberdi, cuando decía civilizar es poblar, pretendía lograr, y Sarmiento y la gente de su generación, lograr una inmigración que mejorara la raza. Esos eran los términos. Evidentemente hay una desubicación histórica, porque toda raza y todo pueblo y toda cultura
tiene su importancia y no tiene por qué ser medida por otro. Entonces, en ese sentido hay una vieja historia de tratar de no reconocer a los componentes negros porque se apuntaba a otro modelo. Pero esos componentes existieron desde el proceso de esclavitud y antes también en América Latina. Se sabe que hubo relaciones de imperios y de reinos africanos, relaciones comerciales con América. Incluso están testimoniados de diversa manera. Entre otros ejemplos, hay una cerámica que tiene 5 siglos de existencia, es decir, mucho tiempo, donde aparecen figuras negras con sus atuendos, etc. Después viene el proceso de esclavitud, que es que importa negros en gran cantidad. Se dice, atendiendo a las cifras más bajas, que son las que yo tomo, para que no se crea que uno exagera, que 20 millones fueron arrancados de África solo para América, de los cuales moría la mitad en esos viajes que eran bastante inhumanos. Y así que no fue poca la cantidad que vino, o que fue traída más bien violentamente. Y si bien Argentina no fue uno de los lugares donde más se importó negros, sin embargo se trajeron bastantes para todo tipo de trabajo. Es decir, los virreyes pidieron permiso al rey de Inglaterra, de España, para importar negros y se les fueron dados. Entonces hubo diversos asientos de diverso tipo, de diversa procedencia, que entraban negros por el puerto de Buenos Aires y eran distribuidos en Buenos Aires, en el interior del país y en el virreinato. Había 2 direcciones, una al oeste hacia Chile y otra al norte hacia Perú. Y además venían negros de contrabando, venían de Brasil. Entonces no fueron pocos. Si se tiene en cuenta que hicieron todos los trabajos, todo tipo de trabajos. Y fueron empleados para esto. Ahora, se habla en Argentina de la desaparición. Es un término no adecuado. Y se pone como causas de la desaparición las guerras. La guerra del Paraguay, por ejemplo. Sí, por ejemplo, porque era cierto que los regimientos compuestos por negros eran los que enfrentaban, los que iban al frente, sí. Y murieron evidentemente muchos. Y también las pestes. Pero murieron también blancos, es decir, descendió mucho la población africana, pero no desapareció. Lo que ocurre es que el negro se mestizó con el indio y con el blanco. Entonces no se ven en nuestra población caracteres, no se ve tanto el color, pero sí otros caracteres. Los rasgos somáticos. Claro, rasgos somáticos que son muy fáciles de distinguir. Y además el negro vino también con el español y con la migración italiana del sur, que tenían ya componentes negros en su población. Claro. Entonces, ya venía, es un supersincretismo, como dice Benítez Rojo. Sí, entonces, y bueno, ya que estamos hablando, digamos, del negro en América, ¿a ti te parece válido hablar de afro-latinoamericano por oposición a afroamericano? Porque African American es para los Estados Unidos, pero el afro-latinoamericano es otra realidad que debería empezar a distinguirse por su nombre, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, en los encuentros, en los congresos, se ha hablado de afro-latinoamericanos y de afro-argentinos, bien, por más que les pese. Creo que ahora la presencia del negro en Argentina no es discutida, no todo el mundo lo acepta, pero es una realidad. Y además estamos teniendo nuevas migraciones africanas y afro-latinoamericanas. Eso, qué interesante. Bueno, y entonces evidentemente se ha constituido un cambio crítico alrededor de los afroargentinos. ¿Y qué tipo de avances ha tenido? Porque yo veo que en los Estados Unidos hay escritores como Alejandro Solomiansky, que justamente él nos envió un artículo para nuestra edición de Cuaderno de Literatura, pero es una persona de los más jóvenes, sí. Pero la pregunta es, acá en la Argentina, ¿se ha constituido en campo crítico, por ejemplo, en la literatura, la historia, la antropología? Sí, en la antropología sin duda alguna. También diría, pero menos, en la literatura, no se puede dejar de reconocer.
En la música es donde más se reconoce, en la música. porque nadie puede ignorar de que el tango es un fruto negro, por lo menos en su mayor parte, que la rítmica básica de nuestro folclore es afro. Tambores, claro. Es afro, el 2x3, es decir, es donde más se ve. Pero, como digo, el negro ha estado presente en todos los aspectos de la vida y los ha marcado. Uno de los menos conocidos era el lenguaje. En algún momento logramos publicar, lo publicó la Universidad 3 de Febrero, el diccionario que había hecho Néstor Ortizo de Erigo, que era alguien que se ocupaba de música y a través de la música se fue internando cada vez más en todas las culturas afro y había reunido gran número de voces y había dejado casi listo para publicar, pero dado el escaso apoyo que tuvo, no logró publicar esto. Pero su sobrina, la escritora Alicia Dujovne Ortiz, que recibió el legado de su tío, nos pasó ese legado escrito. Es decir, había como 20 carpetas que estaban en el departamento que también ella recibió, y logramos pasarlo todo eso a la UNTREF para que el material fuera clasificado e ingresado en la biblioteca de posgrado, donde está. Se hizo un trabajo muy bueno y la universidad en ese momento, el rector, prometió publicar hasta 5 obras. Hemos publicado 4 hasta ahora. El diccionario, luego las otras obras, 2 obras más sobre música, luego una 4ª que está por salir, que es el epistolario de Néstor Ortizo de Erigo, donde, que a nosotros nos interesa mucho que salga, porque allí se ve que correspondía con cuanto especialista de estudios negroafricanos había en el mundo y era apreciado, pero en su país, como su país no quería reconocer la presencia negra, casi no era reconocido. Así que son todos pasos que nos llevan a que esto entre más también en la academia, ¿no? Sí, entonces, bueno, ya que tú hablas de el mestizaje que ha sufrido la población afroargentina, ¿sentís que o pensás que es más lícito hablar de mestizaje o de creolización, como los martiniqueños, Rafael Confián, Jean Bernabé, etcétera? Es decir, o de mezcla, porque realmente se utilizan muchos términos con mucha imprecisión. Y, por ejemplo, el término de creolización tiene un sentido muy positivo, en el sentido de creatividad de una nueva cultura. Pero aquí el término criollo se utilizó más bien para designar al mestizo de blanco e indígena. Entonces, para la mezcla de blanco, indígena y negro se utilizó el de sambo. Entonces, ahora me parece que el término más correcto, que mejor los visibiliza, es el de afroargentino. Con lo cual, se cubre todo grado, desde los... aquí hay como 2 grandes grupos, los así llamados negros criollos, que son los descendientes de los antiguos esclavos, y luego los nuevos, los que ingresaron después, entre los cuales se encuentra, ya ingresado hace tiempo, el grupo de Cabo Verdeano. Pero me parece que eso lo hemos discutido en sucesivos encuentros. El término afroargentino es el que los puede englobar a todos con mayor o menor grado de mestizaje. Porque el término creol sirvió mucho para el Caribe. Sí, para el Caribe, es muy caribeño. Y aquí criollo es otra cosa. Sin olvidar, yo lo supe después de bastante tiempo, que proviene de la costumbre que tenían los africanos de llamar a sus hijos criollito, porque había nacido aquí. Entonces de ahí vino criollo. Y se extendió un poco más que a la mezcla de afro y negro.
Ok, muy bien. Y entonces, bueno, ya que estamos hablando de las conquistas en el campo de los afroargentinos y los afro-latinoamericanos, ¿qué futuro podemos esperar en términos de inclusión racial, igualdad de derechos sociales y civiles en las negritudes de América, ya que tú te has dedicado a estudiar este aspecto? Yo creo que es un tema de lucha todavía. Esto entraría dentro del tema de construcción de lo político en América Latina, Sí. porque es un gran tema, porque lo político está en general en crisis. Politólogos europeos hace tiempo que están hablando de reinventar lo político, de recrear lo político, porque si lo político es la organización de la comunidad histórica a través de instituciones, es algo que, como toda tarea humana, tiene que estar en permanente construcción. Eso siempre, pero en nuestros países que fueron colonizados, la tarea es como doble, porque cuando se independizaron de las colonias, tuvieron que organizarse a sí mismos. Pero, ¿cómo lo hicieron? Si bien, por ejemplo, algunos, los más lúcidos, reconocían que tenían que hacer una tarea creativa, que partiera de las necesidades de la propia población, eso lo ponían como en una segunda etapa. Una primera, que obedecía a la urgencia de la organización, utilizó los modelos existentes, democráticos existentes, europeos y de Estados Unidos. Pero esa segunda etapa o segunda tarea nunca se realizó del todo. Ahora, en nuestra época, hay sí algunas novedades al respecto que son importantes. Por ejemplo, Bolivia, la constituyente boliviana habla de un Estado postcolonial, plurinacional e intercultural. Bueno, creo que esos tres adjetivos designan muy claramente cuál es nuestra tarea política. Es decir, no puede ser sino una organización de ese tipo, postcolonial en el sentido de que tenemos que dejar de lado los modelos coloniales y neocoloniales que siempre hay, y partir de la propia constitución histórico-cultural y de los propios recursos. Plurinacional, evidentemente, porque todos nuestros países están hechos por diferentes naciones, los pueblos indígenas, los migrantes. Claro, naciones culturales. Claro, y los negros. Entonces, la cuestión negra entra dentro de esa construcción. Y hasta tanto esa construcción no sea clara en las mentes y en las praxis, no habrá tampoco una verdadera inclusión de los negros. Porque la verdadera inclusión significa considerar a todos, no solo como sujetos históricos, es decir, que fueron constituyendo nuestra historia y nuestra identidad, sino como sujetos políticos, es decir, como voces agenciamientos. En las instituciones, claro. Entonces, con respecto a lo negro, lentamente se han alcanzado algunas conquistas. Por ejemplo, el último censo, si bien de manera, como diría, no general, sino selectiva, pero preguntó sobre el origen. Todo lo que las comunidades negras han logrado organizarse y tener una presencia en el INADI, en diversas organizaciones políticas. La academia, a su vez, ha ido apreciando mejor lo que antes eran solo materias optativas, como la historia de África. Es decir, desde diversas direcciones hay más conciencia de la necesidad de reconocer este componente de nuestra historia, ¿no? Y de reconocer el valor, no solamente la existencia, sino lo que él es. Ahora, eso requiere, como decía un embajador que tuvimos, un embajador en Nigeria, Okonedet Uya, que además era historiador, eso requiere estudios afrocéntricos, es decir, requiere reconocer antes la verdadera historia de África, claro, para poder ver adecuadamente desde esa perspectiva la presencia afro entre nosotros. Porque si pretendemos reconocerla y valorarla desde la lógica vigente, que es la lógica occidental, no lo vamos a lograr. Claro que sí. Por eso yo insisto tanto en
en lo que llamo una interlógica, en una construcción lógica pasando por la vía larga, como diría Ricoeur, que pase por todos los paradigmas, por todos los componentes. Si no, no podemos responder a la realidad. Muchísimas gracias, Dina, muy interesante. Bueno, y este aporte nos deja a nosotros pensando e invita a la lectura de tus libros. Mil gracias.